Muy buenas noches. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y seguiremos estudiando el Evangelio según San Juan. Y estamos llegando, hoy vamos a estudiar el capítulo 19. Estamos llegando ya a los últimos capítulos. Tiene 21 capítulos el Evangelio de Juan y hoy estamos iniciando el estudio del capítulo 19. Desde ya les mandamos un gran abrazo, un saludo, esperando y pidiéndole al Señor que la paz que sobrepasa todo entendimiento hoy esté depositada sobre sus vidas. Vamos a iniciar hoy un tema tan doloroso y a la vez de enorme amor. Y al tema le pusimos hoy varón de dolores. Vamos a iniciar este estudio. Primero, viendo que todo lo que la Biblia nos presenta acerca de esta pasión de Cristo tiene muchos detalles. Tiene muchos detalles. ¿Por qué? Porque este momento de la pasión de Cristo es el momento cumbre del amor de Dios para la humanidad. Es el momento más extremo donde se probó el amor de Dios hacia nosotros, pecadores, enemigos de Dios, pero aún así, Dios dando a su único Hijo para venir a rescate nuestro. Por lo que hoy vamos a iniciar este estudio en el capítulo 19, en el versículo 1 en adelante. Y vamos a empezar leyendo. Espero que ya tengan sus Biblias, que tengan sus cuadernos, que estén listos para iniciar el estudio. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Vamos a detenernos ahí para empezar a estudiar la palabra de Dios. Estamos viendo en el estudio anterior, vimos cómo Jesús fue llevado ante Pilato. Y fue llevado para que lo condenara en una forma express, fuera condenado a muerte, ya que los judíos no tenían la autoridad, por ser una nación sojuzgada bajo el Imperio Romano, de proclamar o hacer efectiva una condena de muerte. Pero Pilato no accede realmente a los deseos inmediatos de una condena rápida, sino que lleva a Jesús a hacerle una audiencia. Y vemos cómo Pilato fue impresionado por Jesús y que sale delante de los líderes judíos que habían llevado a Jesús y les dice que no encuentran ninguna culpa en él. Y les dice que como la costumbre, porque venía la Pascua y era una festividad muy importante en los judíos, que la costumbre era que las autoridades romanas, como para quedar bien con la población, pues le soltaban a un prisionero. Y que si querían que soltaran a Jesús o soltaran a un ladrón. Pero ellos dijeron no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Y entonces aquí inicia este versículo 1 que acabamos de leer, cuando entonces Pilato toma a Jesús y dice que lo lleva y le azotó. El azotamiento era un acto horrible y era un acto cruel, bárbaro, podríamos decir, en el que la víctima que llevaban a ser azotado por los romanos le era quitada toda su ropa
y lo ataban a un poste y era flagelado por los verdugos. Flagelado quiere decir que era azotado por unos verdugos. En este caso, los verdugos eran los soldados romanos, que se iban turnando entre sí para azotar, porque se iban turnando por cuando se cansaban de azotar, daban paso a otro que estaba más descansado para que pudiera seguir azotando con toda la fuerza a aquel que llevaban a ese castigo tan terrible. Había diferentes tipos de azotamiento según el código romano, pero para los que no eran ciudadanos romanos, como era Jesucristo, el instrumento predilecto que usaban para azotar era una empuñadura que normalmente era de madera. Era una empuñadura de madera en el cual colgaban varias tiras de cuero. Y en la punta de las tiras de cuero, o sea, no era solamente unas tiras de cuero para que doliera, que ardiera el latigazo, que dejara marca en la piel, sino que en las puntas le ponían pedazos de metal o de hueso. Y esto era con el propósito de que el azotamiento no fuera únicamente una situación de dolor, sino que infligiera un verdadero daño en aquellos que eran sus víctimas. Tener los pedazos pequeños de metal y de hueso en la punta hacía que cuando el látigo pegaba en la carne, desgarrara pedazos de carne para que partiera la piel y expusiera incluso venas, expusiera incluso hasta llegar incluso hasta órganos por la forma en que lo ponían. Y era tan salvaje esta flagelación que hacían los romanos, que muchas víctimas morían simplemente al ser azotados, porque era algo terrible. El cuerpo era despedazado, el cuerpo era lacerado con esto, a tal extremo que los músculos, las venas y los huesos podían quedar expuestos. ¿Se imaginan? De ser arrancados pedazos de piel, hasta quedaban expuestos los músculos, podían quedar expuestos huesos, podían quedar expuestos venas por esta clase de azotes que se hacían, que con frecuencia hacían esto los romanos previo a una ejecución, y lo hacían con el fin de debilitar a las víctimas, y también lo hacían con tal de degradar a las víctimas, porque quedaban destrozadas, y para que la muerte fuera mucho más rápida. Pero aquí en el contexto que estamos viendo aquí, me llama la atención algo. Parece que Pilato se le ocurrió flagelar a Jesús porque no era una obligación que lo flagelaran, que lo azotaran previo a la muerte. Y se mira en el contexto que parece ser que Pilato se le ocurrió que lo azotaran para despertar cierta simpatía o conmiseración de parte de los líderes judíos para que lo dejaran en libertad a alguien que él consideraba inocente. Jesús quedó, luego de ese azote, despedazado. Y aquí es cuando Isaías, en esa visión profética que le da Dios acerca de Jesús, del Mesías, llegando a ese momento, nos dice en el libro profético de Isaías, capítulo 53 y versículo 5. Isaías 53, 5. Donde Dios le da la visión al profeta de lo que sería muchos cientos de años después, cuando llegara el Mesías a rescate de la humanidad. Pero tenía que pasar este proceso. Y dice Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Es impresionante cómo la profecía bíblica tiene un cumplimiento tan exacto en esta parte de la pasión de Cristo. Y nos muestra algo tan impactante porque dice que Él fue herido. Esas heridas que le causaron en el azotamiento tan terrible, brutal que hicieron con Él. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y dice más, fue molido por nuestros pecados. Herido y molido. Es como el ejemplo del grano de trigo que tiene que ser puesto en un lugar machacado para sacar ese componente precioso para hacer el pan, para tener un proceso que sea de bendición y de sustento. El cuerpo de Jesús fue molido por nuestros pecados. Y dice más, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Aquí estamos hablando de esas llagas. El azotamiento de Cristo fue abrirle las llagas a Jesús, para que por medio de esas llagas en su cuerpo físico nosotros fuéramos curados. Las llagas que recibió Jesús en su cuerpo fue para pagar el precio de nuestra enfermedad. Y hoy vamos a orar por los enfermos, porque Jesús fue a hacer este sacrificio tan tremendo para alcanzar bendiciones que no teníamos, para alcanzar bendiciones que habíamos perdido por nuestra rebelión y por nuestro pecado. Y luego nos dice que después de tener esos golpes tan brutales y terribles, de ya ir sangrando de una manera intensa, desangrándose, debilitado después de tanto golpe. Dice el versículo 2 y el versículo 3, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Seguramente los soldados habían escuchado la acusación que traían los líderes judíos contra Jesús. Y ellos decían que se hacía pasar por el rey de los judíos y ellos en una forma de burla elaboraron una corona con ramas puntiagudas. Muy probablemente estas ramas han de haber sido aproximadamente unas 30 centímetros de largo y según los estudios históricos pueden ser que eran de una palma datilera, que esas son unas ramas que tienen unas espinas muy fuertes y profundas. E hicieron una imitación de las coronas que portaban los reyes orientales de esa época, ¿verdad? Y lo hicieron en una forma, obviamente, de burla, pero era el mundo, aún en su ignorancia y en su maldad, reconociendo el señorío, la calidad de rey de Cristo, pero en una burla, y le atravesaron con las espinas la cabeza de Jesús. Jesús que ya estaba herido, molido y golpeado. Le ponen la corona para aumentar el dolor y el de sangre que llevaba en su cuerpo. Y luego dice que le pusieron un manto púrpura. El púrpura era el color representativo de la realeza. El púrpura era algo que usaban los césares en ese tiempo. Y en una forma de vestirlo como rey. Obviamente era en un sentido de burla por los soldados romanos. Tomaron, dice que una túnica, debe ser un manto púrpura. Probablemente podría haber sido un manto de una túnica militar que tenían los soldados, que era lo más probable que tenían a mano, de un color púrpura, y se lo pusieron en los hombros a Jesús, con la intención de burlarse de ser el rey de los judíos, sin saber que aún en sus burlas estaban diciendo la verdad. Aún los impíos, en sus burlas,
mencionan la verdad que no se puede esconder. Y dice el versículo 4 y 5 que leímos: entonces Pilato salió otra vez y les dijo, o sea, quiere decir que Pilato se había entrado, los líderes judíos no entraban al pretorio romano, porque lo explicamos la última vez que estaba a punto de llevarse a cabo la Pascua. Y según la ley oral, no era una ley que estuviera aquí, si algún judío entraba en la casa o en el lugar de algún gentil, ya no podía celebrar la Pascua. Entonces ellos no entraron al pretorio. Entonces aquí nos habla que Pilato, en ese momento en que Jesús fue llevado para ser golpeado, en el momento que fue llevado para que y le pusieron la corona de espinos, Pilato se había retirado de ese lugar frente a los líderes judíos. Y entonces dice que Pilato salió otra vez y trajo a Jesús delante de ellos y dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Eso es algo tan terrible, porque al ver cómo Jesús soportó, y dice que no dijo nada en este momento, en los golpes, porque dice que cuando le pone la corona de espina, aquí dice, y le daban de bofetadas. No solo le pusieron la corona de espina, ya lo habían latillado, sino que le daban de bofetadas y le golpeaban en el rostro. Aquel inocente, al Cordero de Dios. Y dice que los saca fuera y les dice: miren, os los traigo fuera. Ya venía lastimado y por eso a mí me da la impresión que Pilato ya había visto que era inocente y quería con esos azotes de esos golpes a un inocente, que él sabía que era inocente. Tal vez que tuviera conmiseración y con eso fuera suficiente. Y les dice: miren, se los traigo aquí afuera para que entiendan que yo no hallo ningún delito en él. Y eso nos deja muy claro que Jesús no tenía ningún delito, no tenía ninguna culpa. Él era inocente de todos los cargos. Él iba a la muerte en su inocencia y en el no tener ningún delito que se le pudiera achacar, porque iba a pagar el precio por tu delito y por el mío. Y lo sacó, y Pilato dijo: he aquí el hombre. Pilato hizo una presentación dramática de Jesús. Después del trato cruento a manos de los soldados, después de los golpes, Jesús en ese momento probablemente estaba con un aspecto hinchado, molido, ensangrentado. Era un aspecto, me imagino, muy impresionante, y así lo presenta y dice: he aquí el hombre. Y realmente Pilato, sin saberlo, los impíos sin saberlo, estaban presentando al verdadero hombre, al único que daba la talla de hombre que Dios requería. Pero ese Jesús que presentaron era un Jesús golpeado, era un Jesús molido. Y nuevamente me voy porque me impresiona muchísimo cómo esto estaba profetizado desde un principio. Y dice Isaías, que es uno de los profetas que más detalle da acerca del Mesías y de su sacrificio. En Isaías 53 encontramos todo para que ustedes lo puedan leer, Isaías 53. Pero vamos a leer los versículos 2 y 3. Leímos el versículo 5 hace un momento. Yo quiero leer el capítulo 53, versículos 2 y 3. Porque nos presenta cómo Jesús llegó frente a los líderes y a la gente que estaba ahí frente al pretorio. Y dice Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
Y miren lo que dice aquí. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Hijo de Dios, lo más hermoso del cielo, el Cordero de Dios que vino aquí, dice que en ese momento fue visto sin atractivo, porque estaba molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Y dice que fue allí despreciado. Despreciado. Lo que más valor tiene en todo el universo fue despreciado. Fue despreciado por el mismo pueblo que venía a salvar. A su pueblo vino y su pueblo no lo recibió. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Despreciado y desechado. Y miren, despreciado quiere decir que no le dieron el valor que tenía. Desechado. Lo hicieron a un lado, como que fuera una basura. Ese es desechar, es poner algo inservible, algo como que es el Hijo de Dios, aquel que vino a la tierra, era inservible para ellos. Desechado entre los hombres. Y por eso el título que le pusimos hoy es varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque este Mesías que la profecía estaba mostrando, este varón de dolores, Jesús vino a la tierra y experimentó la tentación, experimentó el cansancio, experimentó la traición y en este momento experimentó el dolor intenso. Jesús no es alguien que no se pueda compadecer de ti, que no pueda comprender tu dolor, que no pueda decir, yo soy Dios y estoy tan alejado de tu sufrimiento como persona que no puedo entenderte. Y lo hizo de esta manera para que nosotros no llegáramos con otros intermediarios. No. Como algunos dicen, yo tengo que ir con un intermediario que antes fue humano porque él es más cercano a mí. No. Jesús fue varón de dolores y experimentado en quebrantos. Cuando uno dice experimentado, quiere decir que alguien que frecuentemente ha hecho algo y ahora tiene experiencia en algo. Un electricista, para ser un electricista experimentado, tuvo que haber probado y haber conectado muchas veces unas lámparas, un tomacorriente, para decir es experimentado. Pues Jesús experimentó el quebranto. Y dice, como que escondimos de él el rostro. Al verlo de esa manera sufriente, al ver que él era la salvación para la humanidad, muchos voltearon de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Versículos 6 al 8. Regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 6 al 8. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Cuando Pilato era un hombre político, y no lo digo
la palabra político como una connotación negativa necesariamente, pero sí lo menciono como una persona que quería quedar bien con todos. Su juicio fue de que él era inocente y la sentencia debería ser libre, pero no tuvo el valor, no tuvo la fuerza para poderse oponer a la injusticia y enfrentar consecuencias que necesariamente vendrían si él daba daba sin sentencia o liberaba a alguien que era totalmente inocente, que él miraba. Porque cuando dice aquí, cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles, o sea que ahí estaba el Sanedrín, tal vez no en pleno, pero estaba una buena parte de Sanedrín y estaban los alguaciles. Los alguaciles eran los guardias privados del templo, ya lo platicamos. Entonces, cuando él les dijo, miren, yo no hallo ningún delito en él, aquí tienen al hombre. Ellos dijeron, crucifícale, crucifícale. La crucifixión no era una forma de morir que estaba en la ley judía, en la ley de la Biblia, no estaba. Y ellos dijeron, mátalo a la manera de los romanos, que era una muerte tremenda y cruel. Y Pilato les dijo, bueno, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Pero no tuvo la fortaleza de defender más a un inocente y llevarlo a las últimas consecuencias. Por eso Pilato también tiene pecado. Porque aunque varias veces dijo que era inocente, él como el gobernador tenía la opción de libertad, pero no lo hizo. Y dijo, bueno, yo no hay delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Miren, los líderes judíos en ese momento estaba su corazón lleno de amargura, de odio y de rencor contra Jesús, que era aquel que los había expuesto a la luz, que había sacado lo que verdaderamente había en su corazón. Y aunque a un mismo impío, como era Pilato, les hizo ver la inocencia de Jesús y les mencionó que lo que él era, que era inocente. Ya los ojos de esas personas estaban cegados por su propio pecado. Tenían tanto odio por aquel que había llegado a exponerlos por lo que verdaderamente eran, que les había dicho hipócritas, tumbas blanqueadas, que por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro estaban llenas de huesos secos. Y no querían que nadie más se pudiera ver esa realidad. Y no querían perder su estatus. Pilato no quería participar de la muerte de Jesús, pero no tuvo la fuerza de decir que no. Ahora los judíos dicen que le responden, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. La acusación de blasfemia fue el elemento principal en el juicio de Jesús ante Caifás. Porque Jesús se identificaba como hijo de Dios. Y dice, y ellos lo tomaron eso como una blasfemia. No lo investigaron para ver si era cierto que él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, sino que simplemente tomaron esto como una blasfemia. Cuando era Dios mismo el que estaba enviando a su Hijo. Pero ellos no querían ver al Hijo porque querían quedarse con su propio poder. Jesús mismo dijo aquella parábola de la viña que se sembró y la sembró un rey y le puso lo mejor en la viña y luego llamó a obreros para que cuidaran la viña en lo que él se iba algo lejos. Y cuando pasó un tiempo, manda a un mensajero para que le den la renta por la viña y le den su parte. Y ellos dicen no. Y golpean al mensajero. Y ese era un símbolo de aquellos profetas que Dios mandó a su viña y que estos no lo reconocieron. Y de último dice la parábola. Dijo el rey, mandaré a mi hijo.
porque a él van a respetar. Pero aquellos dijeron, miren, este es el hijo. Si lo matamos, nos vamos a quedar con todo. Y así lo hicieron. Y este era un símbolo de esto que pasó aquí. Estos dijeron, mandaron a los profetas y fueron muertos muchos de los profetas, porque no querían soltar el poder terrenal que tenían los líderes. Y cuando vino el hijo, dijeron, matémoslo y así nos quedaremos con todo. En Levítico 24:16 nos hablan de la ley a la que se referían estos líderes. Levítico 24:16. Y dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y eso era lo que ellos llevaban en contra de Jesús, para que muriera. Pero Jesús no había blasfemado jamás a su Padre. Eran ellos los que no querían reconocer. Y cuando le dicen a Pilato, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Porque Pilato había reconocido que el hombre, el varón que estaba delante de él, no era alguien común. No era alguien común. Y miren, y entonces dice que Pilato tuvo miedo cuando dijeron, miren, es que ese hace llamar a sí mismo hijo de Dios. Y dice que a él se impacta con eso, dice que tuvo miedo, porque entonces entendió que él no era alguien cualquiera. Y entonces dice, entró, versículo 9, regresamos a Juan 19:9. Y dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y miren la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cuando Pilato le pregunta, lo quiere, y ante el silencio de Jesús, Pilato lo quiere intimidar con el poder y la autoridad que él tiene. Un poder y una autoridad terrenal. Pero Jesús le da a este funcionario romano, a este impío, le da una tremenda revelación que más adelante Pablo lo explicaría. Y le dice, mira, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Y miren, esto es algo que nos deja mucho que pensar. Entonces, ¿Pilato tenía la autoridad de Dios sobre él? ¿Qué dicen ustedes? Pilato tenía autoridad y él sobre Jesús y esa autoridad fue de Dios. Ahorita lo vamos a explicar. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 13, versículo 1. Es algo largo, pero solo quiero tomar un versículo acá. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces esto nos quiere hablar y nos dice que Dios permite, dentro de la maldad y el caos humano, que se levanten autoridades, para poder mantener un orden en la humanidad, porque si no hubiera orden o autoridad, el mundo se hubiera destruido hace mucho entre las guerras, pleitos y asesinatos y toda la situación. Y entonces dice la palabra de Dios que sométase toda persona a las autoridades.
O sea, tenemos que saber que las autoridades son puestas por Dios para hacer justicia. Ese es el marco general. Pero cada persona en autoridad tiene que dar cuenta de cómo ejerce esa autoridad. Porque si no, esto quedaría desbalanceado. Porque cada persona que ha sido dada autoridad, ya sea en el gobierno, ya sea en cualquier área, en un puesto, en una empresa, tiene que dar cuenta de cómo ejerce la autoridad. Pilato pecó por tener a un inocente y no soltarlo. Él era la autoridad y tenía que ejercer su autoridad conforme al mandato de hacer justicia. Pero no lo hizo y él tenía pecado. Pero dice aquí claramente, pero más pecado tenían aquellos que con malicia y por sus propios intereses llevaban al Hijo de Dios al martirio. Jesús tenía que ir, porque ese era el plan de Dios. Pero aquellos que con maldad habían roto los principios de Dios de justicia, tienen que afrontar las consecuencias que eso lleva. Jesús dio evidencias abrumadoras de que Él era el Mesías que estaban esperando. Pero ellos decidieron entregar a este Mesías y manipular la justicia para que fuera muerto. Versículos 12 y 13. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gábata. Y entonces los judíos empiezan a amenazar, porque Pilato lo quería soltar. Pero vienen y entonces sacan su as bajo la manga, podríamos decir. Aquello con lo que iban a presionar a Pilato para no soltar a Jesús. Porque entonces ellos quisieron poner en mal. Le dijeron, o sea, eso fue una presión, fue una amenaza. Si tú sueltas a Jesús, nosotros te vamos a poner en mal con el emperador. Porque el emperador que estaba en el tiempo cuando Jesús murió, era el emperador Tiberio. Y este emperador era muy conocido por ser, como muchos de los emperadores que estuvieron en la Roma, eran emperadores prácticamente desquiciados, ¿verdad? Y era muy conocido porque sospechaba de todos sus mismos funcionarios romanos, que sospechaba de todos y los castigaba incluso a sus propios funcionarios sin clemencia. Y el temor de perder su posición, Pilato tuvo que sopesar en ese momento su posición y la justicia. Pero Pilato decidió escoger por su posición. Y entonces se sentó para dar un veredicto oficial en un lugar que estaba cubierto de piedras, que le llamaban el Enlosado, que era el lugar, le ponen una silla. Los magistrados para dar sentencia lo hacían sentados en una silla que era símbolo de su autoridad. Y qué tremendo, a mí me llamaba mucho la atención porque aquel que le dio la potestad de ejercer todo juicio contra toda criatura, que era Jesucristo, ahora lo estaban juzgando con maldad. Cuando le estábamos estudiando el capítulo 5, versículo 22, Juan 5, 22, dice la palabra de Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Él es el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar todo, Jesús. Pero ahí estaba delante de los hombres, para un juicio sin justicia. Versículos 14 y 15, estamos ya terminando. Regresamos, ¿verdad? Juan 19, 14, 15.
Era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí, viene vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Esto para mí es impactante. Primero dice que era la preparación de la Pascua. Y Juan presenta a Jesús como aquel cordero de la Pascua que iba a ser sacrificado por la humanidad. Y Pilato les dice: miren, aquí está vuestro rey. Y ellos le dijeron: fuera, fuera, crucifícale. Y él les dice: ¿a vuestro rey tengo que crucificar? Mira, yo cuando leo esto, más entendimiento tenía un pagano que aquellos que habían crecido con la Biblia, con la Torá, pues, ¿verdad? De ese tiempo. Más entendimiento tenía, porque su corazón estaba lleno de maldad. Y entonces ellos le respondieron, los principales sacerdotes dijeron: no tenemos más rey que César. Ellos escogieron, miren, ellos era tal el nivel de odio que tenían con Jesús, que odiaban más a Jesús que a Roma. Y aquí se evidencia. Ellos mismos eligieron al rey de este mundo en lugar de su rey y su salvador. Qué tremendo. A mí esto me impacta verdaderamente. Como esas personas que eran absolutamente religiosas, que tenían hasta escrúpulos para entrar a la casa de un pagano, de un impío, de un gentil, podríamos decir, aunque no fuera un malvado, ¿verdad? Pero decidieron que ellos querían tener al rey de este mundo, a César, como rey, antes que al Mesías. Y terminamos el estudio acá con el versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Esta es la rendición de Pilato. Esta es la caída de Pilato. Porque Pilato cedió a la presión y entregó al inocente para ser muerto por medio de la crucifixión. Esto estaba escrito que tenía que ser así. Pero aquellos que participaron en maldad, estos tuvieron un castigo terrible. Vamos a dejar aquí el estudio. Para mí esto es muy, muy fuerte emocionalmente y espiritualmente, saber que el Hijo de Dios decidió voluntariamente pasar por este proceso tan terrible. La traición no solo de Judas. La traición de Judas obviamente fue dolorosa. La traición de Pedro fue dolorosa. El que sus discípulos huyeran fue doloroso. Los golpes físicos fueron dolorosos. Pero una cosa que era tremendamente doloroso para Jesús era que su propio pueblo le dio la espalda. No le demos la espalda a nosotros a Jesús. No le demos la espalda a nosotros a Jesús. Porque Él es nuestro Rey, nuestro Mesías. El Cordero de Dios que se dio en tu lugar y en mí. Para que nosotros no tuviéramos que pasar este juicio y esta condena, que era lo que nos tocaba a ti y a mí. Hoy quiero orar por esas llagas que Jesucristo recibió en los azotes, para que por medio de sus llagas fuéramos nosotros sanados. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, clamo, Señor, por aquellos que están sufriendo en sus cuerpos. Padre,
Hoy vimos cómo tus llagas, esos golpes que recibiste en ese cuerpo santo, en ese cuerpo que estuvo reservado, Señor, para el momento del sacrificio final, que soportaste, Señor, el dolor y los golpes, para que por medio de ese dolor y esos golpes, nosotros fuéramos sanados. Hoy en el nombre de Jesús, sé sano, sé sana por las llagas de Jesucristo. Hoy sé sana por medio de las heridas de Cristo. Hoy venga tu sanidad. Padre, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Bendigo sus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Acuérdense que nos tienen que estar enviando sus notas. Nos tienen que estar enviando sus notas para tener aquí el registro de que son disciplinados en su estudio. Y les quiero compartir que hoy estuve con un grupo de pastores orando en varios puntos de las costas de nuestro país. Estuvimos en la base naval del Pacífico y en otras brigadas que están en el Pacífico, llevando la palabra de Dios y orando por ellos. Y miren, para la gloria y honra del Señor, hubieron más de, no tengo el cálculo exacto ahorita la cuenta, pero más de 35 eh, personas militares que aceptaron a Cristo Jesús en esas bases. Y miren qué extraordinario ver cómo personas tan disciplinadas necesitaban la restauración de Jesús, necesitaban esta salvación, necesitaban esta restauración de parte de Cristo. Porque todo ser humano necesita un Salvador y un Señor, y este es Jesucristo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Si es de bendición estos estudios, por favor compártelos. Compártelos aquí por Facebook, compártelos por WhatsApp, compártelos por tus redes. Aquí nos interesa, hermanos, que vaya por Facebook para que llegue a más personas. Y si quieres bendecir este ministerio, puedes hacer llegar tus ofrendas y contactarte con nosotros. Los esperamos para el día domingo a las 8 de la noche, acá, por el Olivo Ministerios. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.